La maldición de la casa Winchester. Capítulo 1. El retorno. Era una noche oscura en San José cuando Daniel Crawford recibió la noticia. Su tía abuela, recientemente fallecida, le había dejado en herencia la famosa mansión Winchester. Su sorpresa dio paso a la curiosidad. Sin embargo, Daniel no sospechaba que, al cruzar sus puertas, se embarcaría en una odisea infernal. Al llegar a la mansión, fue recibido por Mei Lin, la ama de llaves que había trabajado allí durante décadas. «Bienvenido a su nueva residencia, señor Crawford», dijo ella con una mirada que contenía más que simple hospitalidad. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Algo acechaba en la casa y, antes de que pudiera preguntar, las luces parpadearon y el eco de risas fantasmales llenó el aire. Capítulo 2. El laberinto. Daniel recorrió su nueva propiedad buscando respuestas. Los pasillos interminables eran como laberintos sin fin. En un rincón polvoriento, una vieja fotografía colgaba de la pared. Mostraba a su tía abuela Sarah con un grupo de desconocidos, entre ellos un hombre de mirada gélida. Esa misma noche, mientras exploraba, unas escaleras se transformaron ante sus ojos, llevándolo a una habitación oculta. En el centro, una mesa repleta de notas dispersas revelaba un emplazamiento de rituales antiguos y fórmulas crípticas. La pregunta era ineludible: ¿cómo se conectaba todo esto con él y por qué ahora? Capítulo 3. Primer encuentro. Mei Lin, al tanto del misterio, pidió a Daniel que se reunieran en la biblioteca a medianoche. Cuando llegó, ella lo esperaba acompañada de un extraño llamado Leonard Suttle, un investigador de lo paranormal. «La mansión es una trampa», explicó Leonard mientras mostraba papeles antiguos que confirmaban la oscura historia de la casa y de su tía. «Tus antepasados jugaron con fuerzas que ahora te han atrapado». De pronto, un ruido ensordecedor sacudió la mansión. Las paredes vibraron y la biblioteca se transformó en una prisión de sombras incandescentes. Para escapar, Daniel y compañía tendrían que resolver el enigma oculto de la casa. Capítulo 4. La traición desvelada. A la mañana siguiente, Daniel se despertó para encontrar a Mei Lin nerviosa. «Te he estado engañando», confesó, revelando un secreto abrumador. Había sido cómplice de su tía abuela, ayudando a ampliar el laberinto en la mansión. «Pero lo hice para protegerte», añadió, mientras su voz se ahogaba en lágrimas. El dilema era inquietante. Algo mucho más siniestro acechaba detrás de las paredes, y Mei Lin temía que salir a la luz pusiera en peligro a Daniel. Mientras trataba de asimilar esta traición y cooperación, un grito surgió desde las entrañas de la casa, llenando el aire con una sensación de peligro inminente. Capítulo 5. El camino del sacrificio. En su exploración continua, Daniel descubrió un mapa escondido en un viejo reloj de péndulo, revelando un sendero secreto en la mansión. Leonard y Mei Lin insistieron en acompañarlo, pero el viaje sería peligroso. Tal vez sacrificar el poco conocimiento que tenían los salvaría de la maldición. Mientras se adentraban en el corazón de la mansión, el aire se volvió frío y denso, como si los muros susurraran advertencias. La confianza entre ellos se quebró cuando el mapa llevó a un callejón sin salida, haciendo que Daniel se cuestionara si volvía a ser víctima de un engaño. Capítulo 6. Ecos del pasado. Un pasillo oscuro reveló una puerta oculta que chirriaba como si llevara siglos sin ser abierta. Dentro, encontraron un antiguo salón de baile cubierto de polvo y esqueletos de candelabros. Las huellas de personas que bailaron por última vez eran apenas visibles en el suelo polvoriento. Daniel sintió una conexión visceral con el lugar. La atmósfera se cargó de memorias antiguas y, justo cuando pensó que no podía soportarlo más, un escalofrío recorrió su espalda. Al otro lado de la sala, la figura difusa de Seo observaba con una expresión ambigua. Capítulo 7. Revelación sobrenatural. La figura de su tía permaneció, flotando como una imagen proyectada de un pasado que se negaba a desaparecer. «Intenté detenerlo, Daniel», susurró con un eco que reverberó en todo el salón. Mei Lin y Leonard quedaron paralizados mientras Sarah revelaba que el constructor real de la mansión había cerrado un pacto oscuro. Los laberintos no eran solo una forma de protegerse, sino de encerrar algo. La revelación sumió a Daniel en una mezcla de horror y empatía hacia su tía. Pero antes de que pudieran procesarlo plenamente, la figura se desvaneció, dejándolos en una oscuridad indescriptible.
Capítulo 8. Búsqueda desesperada. Aturdidos y llenos de miedo, Daniel, Maylin y Leonard regresaron al exterior, solo para encontrar la mansión cambiada. Las puertas y ventanas habían desaparecido, reemplazadas por muros sólidos que no dejaban entrar siquiera un rayo de luz. «Estamos atrapados», murmuró Leonard, palpando la noción aterradora de que ahora la casa los había hecho prisioneros. Mientras buscaban una salida, los pasadizos se estrechaban, y la mansión parecía encogerse, comprimiendo sus esperanzas. Cada giro solo aumentaba su sensación de desesperación, hasta que Maylin encontró un pasadizo que no recordaba haber visto antes. Capítulo 9. Encuentro con el guardián. El pasadizo los condujo a una cripta subterránea. En el centro, una figura imponente emergía de las sombras, un guardián de la mansión perdido en el tiempo. Su rostro, más esqueleto que carne, comunicó una amenaza latente. «No sois bienvenidos», gruñó con una voz chirriante. El guardián cargó hacia ellos, y el grupo apenas escapó tras caer por una trampilla oculta. En su descenso, escucharon un lamento lastimero que pertenecía a ninguno de ellos. Capítulo 10. Traición inminente. Cuando cayeron en otra habitación del laberinto, Leonard se quedó atrás, luchando por razones desconocidas. Cuando finalmente se reunió con Daniel y Maylin, sus ojos reflejaban maldad, su verdadero rostro emergiendo por primera vez. «He mentido todo este tiempo», admitió con una sonrisa torcida que destilaba traición. Había estado trabajando para liberar al espíritu de Sarah sin intención de salvarlos, sino para unir fuerzas con el demonio que habitaba la casa. Este giro los dejó atónitos mientras Leonard se desvanecía en las sombras. Capítulo 11. Descubrimiento lúgubre. Aturdidos por la traición de Leonard, Daniel y Maylin continuaron solos. Exhaustos, llegaron a una sala llena de espejos, cada uno reflejando diferentes escenas de sus vidas pasadas. En uno de ellos, vieron a Leonard encontrarse con el hombre misterioso de la fotografía de Sarah, sellando un pacto con una sombra espectral. Los recuerdos golpearon a Daniel. Las piezas finalmente comenzaban a encajar. La mansión era un campo de batalla de secretos y alianzas rotas, y ahora quedaba claro que alguien más había manipulado sus vidas desde el principio. Capítulo 12. El ritual revelado. Mientras continuaban, las notas de la mesa maldita retornaron a su mente con renovada urgencia. Algo faltaba, pero no le bastaba golpear en su memoria. Justo entonces, encontraron un altar antiguo escondido detrás de un muro falso. Sus grabados parecían emitirse desde las paredes mismas. Maylin, recordando un viejo ritual aprendido de su abuela, comprendió que estaba diseñado para separar los seres de esta dimensión y la otra. Sin embargo, el ritual requería un sacrificio más oscuro, poniendo en jaque las vidas de todos los involucrados. Capítulo 13. La decisión. El dilema estaba claro, obligados a elegir entre sus propias vidas o enfrentar las consecuencias de liberar a algo peor. Daniel, enfrentado con la responsabilidad de detener lo que su tía había perpetuado, asumió lo inevitable. Justo cuando Daniel intentó iniciar el ritual, Maylin lo detuvo. «No estás solo, Daniel. Superemos esto juntos». El compromiso renovado devolvió momentáneamente aparentemente la esperanza, pero, aún recordando el sacrificio requerido, Daniel entendió que no se podía evitar el peligro en su totalidad. Capítulo 14. Emboscada del destino. Mientras realizaban el ritual, el guardián apareció una vez más, empeñado en detenerlos. Con horror, Daniel se percató de que los espíritus enfurecidos y hambrientos se materializaban tras el guardián, convergiendo sobre ellos e inspirando un odio latente y ardiente. Sumidos en una trampa con una legión de pesadillas, Maylin soltó una daga oculta y defendió a Daniel, desarmando al guardián, pero no antes de recibir un golpe letal. Confundido entre la desesperación y la determinación, cerró la ceremonia mientras las sombras comenzaban a arremolinarse descontroladamente. Capítulo 15. Almas perdidas. Justo cuando las sombras parecían engullirlos, el ritual se cumplió y la mansión mismo comenzó a desmoronarse. Daniel arrastró a Maylin. Estaba herido pero, desafiando toda lógica, continuaba avanzando. En su huida, las visiones de los sacrificados por su tía le perseguían en cada esquina, rostros llorando de dolor y desesperación. Daniel entendía niña la magnitud del precio pagado por liberar las almas atrapadas. Maylin, apenas consciente,
susurró, nos equivocamos. Vas a tener que seguir tu camino. Capítulo 16. Futuro oscuro. A medida que las sombras retrocedían, Daniel se encontró en un jardín derruido de la mansión, finalmente libre de garras espectrales. Sin embargo, su libertad llegó con un coste insostenible. La lealtad de Meilin y las revelaciones de Leonard lo dejaron carcomido por una cicatriz invisible. Al girar su mirada hacia la mansión, la silueta de su tía sollozaba en la ventana, mostrando una gratitud maldita. Leonard nunca fue capturado, y Daniel decidió dedicar su vida a dar caza a aquellos seres que residen en las fronteras entre el mundo humano y el otro. Capítulo 17. La sombra que nunca se va. El pueblo de San José pronto se tornó un refugio por la reconstrucción. La mansión Winchester, ahora pasada al gobierno, se convirtió en un artefacto de estudio para escritores antiguos. Daniel, habiendo visto cosas que ningún hombre en su sano juicio ha presenciado, continuó cimentando su fatídico destino al ilimitar los misterios oscuros, a pesar de que la sombra del pasado siempre acechó en los márgenes borrosos de su percepción. Un hombre hundido, titulado solo por secretos infundados, pero decidido a continuar. Capítulo 18. El límite de la realidad. Conforme el tiempo pasó, los recuerdos de la mansión Winchester desaparecieron del foco mundial, pero para Daniel, nunca cesaron. Sus noches eran perseguidas por visiones de aquellos espíritus, rostros anquilosados que susurraban secretos que apenas alcanzaba a comprender. Trataba de reconciliarse, pero entendía puente sobre fuego ardiente que los sucesos de esa mansión eran solo la punta de un iceberg de peligros desconocidos. La niebla espesa se negaba a dispersarse y, aún asustado, aprendió a aceptar su propio destino. Capítulo 19. La redención. A través del tiempo, las enseñanzas de Meilin regresaron en formas inesperadas, brindándole consuelo y guía. Daniel finalmente comprendió que la fuerza no solo reside en aquellos que luchan, sino también en aquellos que saben cuándo retirarse. La determinación se convirtió en perseverancia, trazando un sendero que no únicamente se centraba en el pasado, sino que también preparaba un legado para el futuro. Luchó por la paz a sabiendas de que el mal acechaba, pero sin dejar de presionar hacia la redención definitiva. Se convirtió en parte del ciclo sin fin de vigilia y esperanza en este mundo quebrado. Capítulo 20. Un nuevo comienzo. Finalmente, logrando la serenidad necesaria y encontrando el equilibrio innato en su alma, Daniel comprendió que él mismo es uno de los guardianes entre este mundo y el otro. Aunque los ecos de la mansión Winchester nunca se apagarían del todo, Daniel enumeró valiosos aprendizajes que ahora iluminan su recorrido restante. Miembro de una cadena adyacente, se verá colocado en un nuevo nodo que conecta el destino del hombre con los espíritus de un mundo desconocido que aún queda por descubrir. Esta es la historia oculta de la mansión Winchester, el intrincado misterio oculto y revelado, con un hombre decidido a luchar para traer un nuevo orden al caos.